clase. El día de hoy vamos a abordar este tema que se llaman hechos, procesos y explicación histórica. Primero, ¿qué voy a aprender? Voy a aprender principalmente tres cosas que son: número uno, voy a reconocer las diferencias entre un hecho y un proceso histórico. Número dos, voy a reflexionar sobre la importancia de explicar los hechos y procesos históricos. Y número tres, voy a identificar la diferencia entre juzgar y explicar. Vamos a ver por qué esta diferencia es muy importante cuando hablamos de explicar la historia. ¿De acuerdo? Bueno, primero vamos a ver cómo se narra una historia. Bueno, pues la manera en que un historiador comunica los resultados de su trabajo, pues prácticamente suele ser en una narración histórica. Otras formas de comunicar estos resultados pues pueden ser una pintura o una maqueta que reproduzca visual o físicamente un suceso o un momento histórico, como lo podría hacer esta imagen. Esta imagen se encuentra en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Es una maqueta la cual representa perdón la cual representa eh, en un campo de concentración en la época nazi, donde todas esas personas que se ven que van bajando por una escalera, pues van a ser pues prácticamente asesinadas con un gas tóxico. Aquí es la segunda imagen, vean, aquí ya es la representación donde las personas que están arriba son los que les van a aventar el gas, y estas personas están como en un búnker, encerradas en la parte de abajo, sin salida, ¿sí? A esas personas las prácticamente las engañaban, les decían que se iban a bañar, les recuerdan, estaban en campos de concentración, y bueno, las metían según a bañarse, pero en realidad iban a ser asesinadas con gas. Bueno, esta es otra de las formas en que se comunican los resultados de ese trabajo. Alguien tuvo que hacer esa investigación y narró esta parte de la historia de esta manera, con una maqueta, es lo que les decía. Esa es otra forma, perdón, de, pues de comunicar el trabajo de un historiador. En muchos trabajos históricos las narraciones son acompañadas de ilustraciones, de dibujos, de mapas, de cronologías, de gráficas y otras cosas como apéndices que complementan y sirven para expresar mejor el conocimiento que se busca transmitir. Un ejemplo de esto pues es tu libro de texto, que pues si lo revisan está repleto de ilustraciones, de mapas, de líneas del tiempo, que son de gran utilidad para entender ciertos temas, ¿sí? Y bueno, entonces la materia prima de la historia, lo vimos en el video pasado, son las fuentes históricas, y el objeto de estudio son los hechos y los procesos, ¿de acuerdo? La historia utiliza las fuentes para estudiar los hechos y los procesos. Y el objetivo final, pues es eso, la explicación, explicar qué pasó, cómo pasó, con la finalidad de generar un conocimiento que sea nuevo, que esclarezca el desarrollo de la humanidad, o al menos que sea lo más acercado, lo más acertado, este, lo, pues sí, lo más posible que sea acertado sobre pues cualquier actividad humana, ya sea política, económica, social o cultural, ¿sí? Bueno, y bueno, vamos a aclarar primero, pues, qué es un hecho histórico. Tenemos que saber, recuerden que una cosa que tenemos que aprender aquí es diferenciar lo que es un hecho histórico de un proceso histórico. Bueno, pues un hecho histórico, como está representado en todas estas imágenes, comúnmente se piensa que un hecho histórico es pues una efeméride o un acto humano que produce fama para quienes la han llevado a cabo. Sin embargo, hoy día se considera que todo hecho humano que repercute socialmente socialmente puede ser estudiado como un hecho histórico. Todo lo que repercuta socialmente y tenga que ver con la sociedad, con el ser humano, se considera un hecho histórico.
Otra definición complementaria de hecho histórico es que son sucesos de carácter político, social, cultural, militar, artístico e incluso natural, siempre protagonizados por el ser humano, ¿sí? Que ocurren en un tiempo preciso y un lugar determinado y que se identifican como de gran relevancia para las consecuencias que tuvieron. Por ejemplo, aquí nos maneja que también un suceso natural puede ser considerado como un hecho histórico, claro que sí. Por ejemplo, lo hemos visto, los grandes terremotos que han sucedido aquí en México en el 85 es un fenómeno natural, pero que es también un hecho histórico ya que tuvo que ver o repercute con lo que es la sociedad, con lo que son, bueno, con lo que es la humanidad como tal. Y bueno, las imágenes que están apreciando aquí son todas, como les comentaba, un hecho histórico, ya que cada una cumple con las características necesarias para ser consideradas como tal. Y bueno, para retroalimentar un poco esas características, pues vamos a analizar el siguiente esquemita que viene enseguida. Aquí están las características de los hechos históricos, ¿de acuerdo? Primero que nada, la número 1 nos dice que una característica de un hecho histórico es que debe ser relevante para la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Por su impacto. Debe tener un gran impacto en la sociedad para que este sea considerado muy relevante. Número 2, guardan distancia temporal, ya puede ser un lustro, una década, un siglo, etcétera. El número 3 dice ocurren en un lugar y tiempo determinados, ¿sí? El número 4 dice que tienen relación con otros hechos históricos con los que conforman un proceso histórico. Ahorita vamos a ver lo que es un proceso histórico. Y después se explica desde su propio contexto, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante explicar un hecho histórico desde su propio contexto? Bueno, los hechos siempre se relacionan con hechos anteriores, aunque también pueden ser simultáneos o posteriores con los que forman una red de causa y consecuencias múltiples. Entonces, si nosotros vemos un hecho histórico y lo queremos analizar desde nuestro contexto, desde lo que vivimos hoy en día, puede ser que su significado cambie o cambiemos sin intención su significado. ¿Por qué? Bueno, recuerden que antes, pues las cosas sucedían porque las creencias de que, por ejemplo, lo que hizo Adolf Hitler, perdón, este, ellos lo consideraban como correcto, ¿sí? Los campos de concentración, de exterminio, ellos pensaban que esa era una manera correcta de actuar en contra de la comunidad judía. Ahora, con los valores que tenemos en la actualidad, pues vemos que eso no fue bueno, fue algo malo, fue algo inhumano, pero por eso les digo, hay que explicarlo desde su propio contexto, desde su propia época, que por algo fue como fue en ese momento. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un hecho histórico. Y estas son sus características. Posteriormente vamos a analizar lo que es un proceso histórico. ¿Sí? El proceso histórico, permítanme, déjenme avanzarle. El proceso histórico tiene que ver con que los hechos se relacionen, ¿sí? Un hecho, pues digamos, bueno, ahorita les pongo el ejemplo. Tienen que ver con que los hechos se relacionan. En sí, una serie de hechos que producen cambios en el desarrollo de una sociedad durante un periodo de tiempo es lo que es un proceso histórico. Un ejemplo de ese proceso histórico, bueno, pues sería, vamos a hablar del México prehispánico. Primero que nada, aquí tenemos la imagen, la caída de Tenochtitlan, ¿sí? Ese sería pues, un hecho histórico, ¿no? Pero el proceso, ¿cómo seguiría? Bueno, la caída de Tenochtitlan se relaciona con hechos anteriores, ¿como cuál? Bueno, como la llegada de Hernán Cortés al Imperio Mexica en 1519, ¿sí? Y después, pues este mismo se relaciona con la muerte de Moctezuma en 1520. También se relacionan con hechos posteriores, como la llegada de los frailes evangelizadores en 1524 o la expedición de Cortés a Honduras en 1525. Estos hechos, que podría ser que son hechos aislados, en realidad conforman lo que es un proceso histórico. Se relacionan
y tiene que ver uno con el otro, y es lo que conforma este proceso histórico. Espero que quede, que quede más o menos claro, o si se puede completamente claro, pues mejor obviamente, de lo que es un proceso histórico. Es una serie de hechos que se relacionan entre sí, ¿de acuerdo? Recuerden, estos hechos pues pueden tener un cierto tiempo de espacio, ya sea una década, lustro, ya vimos cómo se podían relacionar. Y bueno, pasamos a lo último que debemos de aprender, que es lo que es la explicación histórica. Aquí en esta ilustración vemos las características que deben ser consideradas por el historiador para que se pueda dar una explicación histórica, ¿sí? Debe tener un cambio social, una cronología, una multicausalidad que puede ser el proceso histórico y bueno, el proceso histórico. La explicación histórica, bueno, el trabajo de la explicación histórica implica que el análisis sea distante. ¿Qué quiere decir que sea distante? Bueno, en el sentido de que no se llegue a dar suposiciones propias, ¿sí? Sino más bien que tome en cuenta la mayor parte de los elementos y testimonios del proceso y que el historiador actúe con honestidad intelectual. El historiador debe de ser objetivo, no debe de juzgar los hechos, ya que en la actualidad, como les decía, pueden ser valorados de distinta manera, como les decía el caso de Hitler, y que cuando ocurrieron, ¿sí? Entonces eso altera su verdad o razón de ser. En retrospectiva, explicar no significa juzgar. Quiero que eso quede bien claro. En la ilustración que observamos, pues ya les decía, están los elementos que se han mencionado con anterioridad para realizar la explicación histórica. Entonces, la explicación histórica simplemente tiene que ser, pues, como lo mencioné ahorita, objetiva. Tiene que describir lo que pasó, cómo pasó, de acuerdo a todo lo que se ha investigado y no meter un juicio propio, ¿de acuerdo? Bueno, pues creo que por esta clase sería todo. Las actividades a realizar se las estaré mandando como de costumbre mediante un formato PDF en WhatsApp. Entonces nos vemos en el próximo video. Que estén bien. Hasta luego.